El cuarto ahora es para mis padres. Usted puede dormir en la sala, suegra. Mi cuarto, respondí seca. En mi propia casa. Laura cruzó los brazos. Ya está decidido. Ya les dije que sí. Usted siempre ha sido tan comprensiva. No va a ser problema. Respiré hondo. Ofreciste mi cuarto sin preguntarme. Mandaste en mi vida por teléfono y encima quieres callarme diciéndome comprensiva. David entró intentando una paz que nunca logró. Mamá, no te enfades. Es algo temporal. No tienen a dónde ir. Temporal es también mi respeto, hijo, devolví. ¿Desde cuándo opinar en mi propia casa se volvió un drama? Laura dio un paso hacia mí. Si no le gusta, aguántese. Yo me encargo de la organización. No, Laura. Tú no te encargas de nada, repliqué con voz firme. Hoy yo me encargo de poner límites. El trapo cayó de mi mano. Enderecé los hombros. Siéntate, David. Siéntate, Laura. Van a escuchar y no lo van a olvidar. Acababa de cumplir 68 años y jamás pensé que llegaría el día en que mi propia nuera me dijera que mi cuarto ya no me pertenecía en la casa que levanté con mis propias manos aquí en Salamanca. Estaba ordenando la cocina después de comer cuando escuché a Laura hablando por teléfono, emocionada. Fingía estar ocupada lavando los platos, pero cada palabra me apretaba el pecho. Sí, mamá, pueden traer todo. Carmen no se va a molestar. Ella es buenísima con estas cosas. Pueden quedarse en su recámara. Ella duerme en la sala. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Cómo que su recámara? Era mi habitación en mi casa. Pero seguí fingiendo que no oía, como siempre, evitando problemas en esta familia que tanto amo. Lo que más me dolió fue la naturalidad con la que Laura hablaba de mi vida como si yo fuera un mueble más. A Carmen le encanta tener visitas. Van a ver qué contenta se pone. Mentira. Nadie nunca me ha preguntado si me pongo contenta. Nadie pregunta qué quiere Carmen. Desde que mi hijo se casó, parece que me volví parte del mobiliario de esta casa que levanté ladrillo a ladrillo cuando era joven. Cuando Laura colgó, vino a la cocina con una sonrisa forzada. Suegra, tengo una noticia buenísima. Mis padres van a venir a quedarse unos días. ¿Verdad que está genial? Mañana en la tarde. Qué bueno que entiendes, suegra. Siempre has sido muy comprensiva. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche no pude pegar ojo. Desperté dándole vueltas a toda esa situación. No podía entender cómo Laura tuvo el descaro de tomar una decisión así sin siquiera consultarme. Me levanté temprano y fui a preparar café para ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando apareció David en la cocina, todavía en pijama, y me dijo como si nada: «Mamá, si puedes dormir en la sala, ¿verdad? Son no más unos días». Unos días. Todos decían lo mismo, pero yo conozco bien a Laura, y sé que cuando ella dice unos días, pueden ser meses o más. Me acordé de todas las veces que cedí mis cosas por esta familia. Cuando se casaron, les dejé vivir en mi casa. Cuando nació Clara, transformé mi cuarto de costura en la habitación de la niña. Cuando Laura quiso remodelar la cocina, acepté perder mi rincón de plantas. Y ahora querían que entregara mi propia recámara. Mi refugio. El único espacio verdaderamente mío. Me senté en la mesa con mi café y una lágrima se me escapó. Dios mío, murmuré bajito. ¿Hasta cuándo voy a aceptar que me traten así en mi propia casa? David ni se dio cuenta. Estaba revisando el móvil, como siempre. Desde pequeño fue así, centrado en lo suyo, pero distraído con los sentimientos de los demás. Laura entró arreglada, perfumada, y me anunció: «Suegra, voy a salir a comprar cositas para cuando lleguen mis padres. ¿Puedes arreglar tu cuarto? Gracias». Y se fue sin esperar respuesta. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. Los días anteriores habían sido una montaña rusa. Laura había estado más atenta conmigo de lo normal, preguntándome cómo me sentía, si quería salir, si necesitaba algo. Yo, ilusa, pensé que por fin intentaba acercarse. Qué ingenua fui. Ahora entendía que toda esa amabilidad era parte de su plan para ablandarme. Me había preparado para que cuando llegara el momento dijera que sí, como siempre, como la buena suegra que nunca protesta.
Recordé cuando David era niño y me preguntaba por qué siempre cedía ante su padre. Le decía que así éramos las mujeres de antes, complacientes, calladas, guardianas de la paz familiar. Nunca imaginé que viviría esa historia con mi propio hijo. Me levanté y fui a mi habitación. Las fotos de mi madre en la mesilla, el crucifijo que me regaló, la colcha que bordé en los inviernos fríos. Todo tenía historia, alma, vida. Y ellos querían que lo dejara todo por personas que ni siquiera me conocen bien. Laura regresó del mercado con bolsas y una sonrisa entusiasta. Pero cuando me vio parada en la puerta de mi recámara, su expresión cambió. La expresión de Laura cambió. «Suegra, ¿ya empezaste a sacar tus cosas?», me preguntó con esa voz dulce, pero firme que usa cuando quiere conseguir algo. Laura, le dije, necesitamos hablar. Se le cambió la cara. Creo que por primera vez en 2 años de convivencia había algo en mi tono que no había escuchado antes. ¿Hablar de qué, suegra? Mis padres llegan en unas horas. Exactamente de eso. De que llegan en unas horas y yo no sabía nada hasta ayer. Laura dejó las bolsas del mercado en la mesa de la cocina y me miró con esa expresión que pone cuando cree que alguien está exagerando. Ay, suegra, pero si se lo dije ayer, y usted dijo que estaba bien. Me dijiste que venían. No me preguntaste si podían venir. No me consultaste si estaba de acuerdo en ceder mi recámara. Hay una gran diferencia entre informar y consultar. Laura. La vi procesar mis palabras. Nunca había pensado en esa diferencia. Para ella, decirme las cosas era suficiente. Mi opinión no contaba. Suegra, no se ponga así. Son mis padres. ¿Dónde más van a dormir? En un hotel, en casa de otros familiares, en cualquier lugar que no sea mi recámara. Laura se veía confundida, como si hablara en otro idioma. Pero suegra, usted siempre ha sido tan comprensiva. Pensé que no habría problema. Claro que no hay problema, Laura. El problema no son tus padres. El problema es que ustedes deciden sobre mi vida como si yo no existiera. En ese momento llegó David de trabajar, silbando como siempre. Se detuvo en seco al ver nuestras caras. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «Tu madre no quiere que mis padres se queden en su cuarto», dijo Laura. Y noté cómo cambiaba la historia. Ya no era que habían decidido sin consultarme. Ahora era que yo no quería ayudar. «Mamá», dijo David con esa voz cansada que pone cuando cree que exagero. «Son solo unos días». «¿No puedo ser flexible?» He sido flexible durante 2 años. He cedido mi espacio, mi privacidad, mi rutina, pero esto ya es demasiado. ¿Demasiado que mis padres vengan a visitar a su hija? Alzando la voz Laura. No es un pequeño favor, Laura. Es mi recámara, mi refugio, el único lugar que siento mío. Mamá, toda la casa es suya. Nosotros solo vivimos aquí, dijo David. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me consultaron antes de cambiar algo? El silencio que siguió fue demoledor. La respuesta era obvia. Nunca. Una vez que empiezas a ceder tu autonomía, se vuelve más y más fácil para otros tomar decisiones por ti. Suegra, creo que está exagerando, dijo Laura. Nosotros nunca haríamos eso. Laura, hace 2 días pensaba que nunca tomaríais decisiones sobre mi recámara sin consultarme. Y aquí estamos. El timbre de la casa sonó en ese instante. Laura palideció. «Geben Sie mis padres». Miré hacia la puerta y luego a ellos. Por primera vez en años tenía toda su atención. Mi opinión era importante porque, finalmente, había consecuencias si no la tomaban en cuenta. «Vayan a abrir», les dije. «Yo voy a mi recámara. Mi recámara, que va a seguir siendo mi recámara». Laura se veía desesperada. «Suegra, por favor, ¿qué le voy a decir a mi padre?» «La verdad, Laura, que no me consultaste antes de invitarlos a quedarse en mi habitación y que por eso no hay lugar para ellos». David intentó mediar. «Mamá, podemos resolverlo de otra manera. Tal vez ellos pueden dormir en la sala». «Claro que pueden», le respondí. «Pero esa decisión la tenéis que tomar vosotros. Yo ya tomé la mía». El timbre volvió a sonar, más insistente. «Váyanse. Sus invitados están esperando». Cuando abrieron la puerta, fui a mi recámara y cerré con llave. Me senté en la cama temblando, no de miedo,
sino de una emoción que no sentía hacía años: empoderamiento. Escuché voces en la sala. Laura explicaba nerviosa. David trataba de calmar. Los padres de Laura hacían preguntas. Y yo, por primera vez en 2 años, sentía que tenía control sobre mi vida. Esa noche no salí a cenar. Escuché cómo improvisaban camas en la sala. Escuché discusiones en voz baja. Escuché a Laura llorar y no sentí culpa. Al amanecer, los padres de Laura estaban desayunando en mi cocina. «Buenos días», doña Carmen, dijo don Arturo con amabilidad forzada. «Esperamos no causarle molestias». «Buenos días», respondí. «No hay molestias. Lo que hay es una falta de comunicación que espero se resuelva pronto». Doña Carmen me observó con atención. «Laura nos comentó que usted necesitaba su recámara anoche». «Laura comentó bien», respondí. «Es mi recámara en mi casa». Laura apareció con los ojos hinchados. «Suegra, ¿podemos hablar en privado?» «Claro», le dije. «En mi recámara». La llevé adentro. Laura parecía derrotada. «Mis padres viajaron desde Barcelona», dijo. «No pueden regresar así nomás». «No tienen que regresar, Laura. Pueden quedarse, pero no en mi recámara». Se sentó en mi cama sin permiso. «No entiendo por qué está siendo tan difícil, suegra. Antes usted nunca se ponía así. Antes nunca me habían faltado el respeto de esta manera». «¿Faltarle el respeto?», dijo Laura. «Pero si solo le pedimos un favor». «No me pedisteis nada», respondí. «Me informasteis. Hay una diferencia muy grande». Laura se quedó callada un instante, procesando mis palabras. «¿Y qué quiere que haga ahora? Quiero que entiendas que esta es mi casa y que mi opinión importa. Quiero que la próxima vez que tengas planes que me afecten, me consultes antes de tomar decisiones, y que tus padres busquen un hotel o cualquier otro sitio, pero no a costa de mi comodidad ni de mi espacio». Laura se levantó de mi cama con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo creer que sea tan egoísta, suegra». Esa palabra egoísta retumbó en mi cabeza. 68 años poniéndome en segundo lugar, y ahora era egoísta por defender mi propio cuarto. «Laura», dije con una calma que me sorprendió. «Ser egoísta sería pedirte que te marches de mi casa. Defender mi habitación no es egoísmo, es dignidad». Cuando salió dando un portazo, me quedé sola con mis pensamientos. Por primera vez en años, me sentía como la dueña de mi vida. Y aunque sabía que las cosas cambiarían en esta casa, también sabía que era hora de demostrar que Carmen no era el tapete que ellos creían. Los días siguientes fueron tensos. Los padres de Laura se quedaron 3 noches en la sala y después se marcharon a un hotel. Laura me hablaba lo justo. David intentaba mediar, pero ya no estaba dispuesta a negociar. Una semana después, Laura se acercó mientras yo regaba mis plantas en el patio. «Suegra», dijo bajito, «quiero pedirle disculpas». «Te escucho», respondí. No me di cuenta de que le estaba faltando al respeto. Pensé que como usted nunca se quejaba, estaba bien con todo. «Laura», le dije, «no quejarse no significa estar de acuerdo. Significa tener educación y respeto por la armonía familiar. Pero eso no quiere decir que no tenga límites». «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó con sinceridad. «Podemos intentarlo», respondí, «pero con nuevas reglas». «Sí, suegra», dijo apresuradamente. «Primero, cualquier decisión que me afecte se consulta conmigo. Segundo, mi recámara es mi espacio privado. No se toca. Tercero, si vuelve a pasar algo así, no habrá discusión. Me iré de esta casa». Laura abrió mucho los ojos. «Sí», sin pensarlo 2 veces le aclaré. «Prefiero vivir en paz en otro sitio que ser una invitada en mi propia casa». Desde ese día las cosas cambiaron. No de la noche a la mañana, pero cambiaron. Laura empezó a consultar. David empezó a escuchar. Y yo empecé a sentir que mi voz importaba. A los 68 años comprendí que el respeto no se ruega, se exige. Me di cuenta de que cambiar años de costumbres no es tan fácil como decir «sí, suegra» y prometer ser diferente. Los primeros días después de que Laura me pidió disculpas fueron extraños. Ella hacía un esfuerzo muy visible por preguntarme cosas, pero se notaba que le costaba. Era como si tuviera que recordarse constantemente que yo también tenía una voz que contaba. «Suegra, ¿le parece bien si cambio las cortinas de la sala?» «Suegra,
¿Qué opinas si invito a mi hermana a comer el domingo? Suegra, ¿está de acuerdo si David y yo salimos el sábado por la noche? Al principio me alegró que me consultara, pero después noté que lo hacía de forma mecánica, como si fuera una tarea más de su lista diaria. No era respeto genuino, era cumplir un requisito para evitar otro conflicto como el de la recámara. David, por su parte, parecía aliviado de que todo hubiera vuelto a la normalidad. Para él, el problema se había solucionado en el momento en que Laura y yo hicimos las paces. No comprendía que lo ocurrido era mucho más profundo que una simple discusión sobre dónde dormirían sus suegros. Una tarde, mientras preparaba la comida, escuché a Laura hablando por teléfono con una amiga. No era mi intención espiar, pero la cocina está junto a la sala y su voz se oía claramente. No, mujer, ya se le pasó el berrinche, decía. Ya sabes cómo son las señoras mayores, a veces se ponen difíciles por cualquier tontería. Pero ya hablé con ella y todo está bien. Berrinche. Así llamó a la defensa de mis derechos más básicos como dueña de mi casa. Sentí como si me dieran una bofetada. Ay, sí, tienes razón, continuó. A veces hay que tratarlas como niñas chiquitas con paciencia, hasta que se les olvida por qué estaban molestas. Me quedé de pie junto a la estufa, con la cuchara de madera en la mano y los ojos llenos de lágrimas. No era tristeza, era rabia. Así me veía, como una niña a la que había que manejar con cuidado, pues claro que no le voy a decir nada más de mis padres viniendo a visitar, agregó. La próxima vez los llevo a un hotel y ya. Ahí estaba la verdad. No había entendido nada. Para Laura, la solución era evitar conflictos, no respetarme. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia como si los viera por primera vez. Todo parecía perfecto, pero yo ya no podía fingir. Laura no me respetaba, me toleraba. Después de cenar, mientras recogía los platos, se acercó con una sonrisa. Suegra, ¿qué le parece si mañana vamos juntas al mercado? Hace tiempo que no salimos las dos solas. La miré intentando descifrar si su propuesta era genuina o simplemente parte de su estrategia para manejarme. ¿Para qué quieres que vayamos juntas?, pregunté. Pues para convivir, suegra, para que platiquemos. Como antes. ¿Cómo antes? ¿Cuándo antes? Cuando yo la acompañaba al mercado cargando las bolsas mientras ella elegía todo sin preguntarme qué quería comer. Cuando yo pagaba y ella actuaba como si me hiciera un favor. No, gracias, respondí. Prefiero ir sola. Vi cómo se le cambió la cara. No estaba acostumbrada a que rechazara sus invitaciones. ¿Por qué, suegra? ¿Todavía está molesta? No estoy molesta, Laura. Simplemente prefiero hacer mis compras sola. Se quedó parada un instante, sin saber cómo reaccionar. Finalmente se fue a la sala sin decir nada. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre, y me fui sola al mercado. Caminar por los pasillos, sin que nadie opinara por mí, se sintió como una pequeña libertad. Compré las verduras que a mí me gustaban, no las que le gustaban a Laura. Elegí pescado en lugar de pollo porque me apetecía pescado. Compré flores para mi habitación, porque hacía mucho que no me regalaba flores a mí misma. Cuando regresé, Laura estaba en la cocina con cara de pocos amigos. ¿Ya fue al mercado?, me preguntó como si no fuera evidente. Sí, respondí, solo cuando mis compras. ¿Y por qué no me despertó? Le dije que quería acompañarla. Porque no necesito compañía para ir al mercado, Laura. He ido sola durante 68 años. Pero yo quería ir con usted. ¿Para qué? Su silencio fue revelador. Pues, para acompañarla. No necesito que me acompañes por compromiso, Laura. Si quieres ir, ve. Pero no finjas que es para convivir conmigo, cuando las dos sabemos que no es así. Laura se ofendió. ¿Cómo que finjo? Yo sí quiero convivir con usted. Ah, ¿sí? ¿Y por qué nunca quisiste convivir conmigo antes de la semana pasada? No supo qué contestar. Era evidente que solo lo hacía porque había comprendido que ya no podía ignorarme. Esa tarde, mientras Laura fue a recoger a Clara del colegio, recordé cómo fueron los primeros meses cuando vinieron a vivir aquí. David había perdido el trabajo, Laura estaba embarazada y necesitaban ayuda. Yo les abrí mi casa sin pensarlo 2 veces. Al principio, Laura era educada, incluso agradecida,
pero con el tiempo empezó a comportarse como si fuera la dueña, y yo la invitada. Laura empezó moviendo mis plantas del lugar donde siempre las tenía porque, según ella, quedaban mejor en otro sitio. Después decidió que se veía en la televisión durante las comidas. Cuando nació Clara, todo empeoró. Laura se volvió muy territorial con la niña. No me dejaba cargarla sin supervisión, criticaba la manera en que le hablaba y aseguraba que mis consejos estaban pasados de moda. Lo que más dolía era ver cómo David se ponía siempre de su lado. Cuando intentaba hablarle de los cambios que notaba en casa, me respondía que Laura era la madre y tenía derecho a decidir sobre su hija. Y cuando le decía que me sentía como una extraña en mi propia casa, me aseguraba que eran ideas mías, que Laura me quería mucho. Poco a poco fui cediendo terreno. Dejé de opinar sobre la crianza de Clara, dejé de sugerir cambios en la casa, dejé incluso de expresar preferencias en las comidas. Me convertí en un mueble más. El punto más bajo llegó cuando Clara cumplió 2 años. Laura organizó una fiesta en mi casa sin consultarme. Invitó a toda su familia, contrató un payaso, compró decoraciones, preparó un menú completo, todo con mi dinero y sin preguntarme nada. Ese día me sentí como una empleada doméstica en mi propio hogar. Me daba órdenes sobre dónde colocar las cosas, qué platos usar, cómo servir la comida. Sus familiares me trataban como si yo fuera la señora contratada para ayudar con la fiesta. Cuando todos se fueron, recogí el desastre sola. Me senté en mi habitación y lloré. Lloré por la mujer fuerte que había sido. Lloré por los años que había pasado intentando ser la suegra perfecta. Lloré porque mi hijo ya no me veía como su madre, sino como un obstáculo. Y no hice nada. Seguí aguantando hasta la semana pasada, cuando dije no. Y mientras recordaba todo eso, entendí que una conversación en el patio y unas disculpas superficiales no iban a borrar años de dinámicas. Laura no había cambiado, solo había aprendido a ser más cuidadosa. Esa noche, durante la cena, Laura comentó con naturalidad: «He invitado a mi hermana Carmen a comer el domingo. ¿Le parece bien, suegra?» «¿Ya la invitaste?», pregunté. «Pues sí, pero le dije que tenía que preguntarle primero». Ahí estaba otra vez. No me consultaba, solo me informaba. «¿Y si digo que no?», pregunté. Laura se incomodó. «Pues, ya le dije que sí». «Entonces, no me estás consultando», respondí. «Me estás pidiendo que apruebe una decisión que ya tomaste. Me preguntaste después de haber invitado a tu hermana», dije. «Eso no es consultar, es informar». Laura se puso a la defensiva. «Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le pida permiso para todo como si fuera una niña?» «No, Laura. Quiero que entiendas la diferencia entre consultar e informar. Consultar es preguntarme antes de tomar la decisión. Informar es decirme lo que ya decidiste y esperar que esté de acuerdo». Clara, que había estado escuchando la conversación sin entender del todo, preguntó: «¿Por qué se están peleando?» «No nos estamos peleando», mi amor, le dije con calma. «Solo hablamos sobre cómo tomar decisiones en familia». Laura le sonrió a la niña. «Tu abuela está siendo un poquito difícil, pero ya se le va a pasar». Sus palabras me dolieron como una bofetada. Después de todo lo que habíamos hablado, después de sus disculpas y promesas, seguía viendo mi demanda de respeto como algo que me pasaría. Me levanté de la mesa sin terminar de comer. «¿A dónde vas?», preguntó David. «A mi habitación, a pensar si realmente quiero seguir viviendo en una casa donde mi opinión no importa y donde defender mis derechos se considera ser difícil». Cerré la puerta de mi recámara y me senté en la cama, temblando de rabia y tristeza. 1 hora después, alguien llamó a la puerta. Era David. «Mamá, ¿puedes abrir? Necesitamos hablar». Lo dejé pasar. Se sentó en la silla junto a mi tocador, con el ceño fruncido. «Mamá, creo que está exagerando las cosas». «¿Tú crees, hijo?» «Sí». Laura sí le preguntó sobre Carmen. «A lo mejor no de la forma perfecta que usted quería, pero sí lo hizo». «David, ¿tú entiendes la diferencia entre consultar e informar?» Se quedó en silencio. «Creo que sí». «Entonces explícamela». «Consultar es preguntar antes de hacer algo. Informar es decirlo después». «Exacto. ¿Y qué hizo tu esposa?» «Invitó a Carmen, y luego te lo dijo». «Entonces me informó.
No me consultó, concluí. Pero mamá, son cosas pequeñas. Carmen es familia. Hijo, no se trata de quién venga. Se trata de que tu esposa prometió cambiar y no lo está haciendo. Mamá, Roma no se construyó en un día. ¿Y cuánto tiempo más, David? ¿2 años? ¿5? ¿Hasta que muera? Mamá, ¿qué quiere realmente?, preguntó con preocupación. Respeto. Quiero que mi opinión importe. No quiero sentirme una carga. Usted no es una carga, mamá. Entonces, ¿por qué tu esposa habla de mí como si fuera una niña difícil? Le conté lo que escuché por teléfono. Su rostro cambió. Mamá, no sabía. Claro que no. Laura sabe cómo comportarse contigo y cómo hacerlo cuando estoy sola. David guardó silencio. ¿Qué quieres que haga? Que le digas a tu esposa que o aprende a tratarme con respeto genuino, no fingido, o yo me voy de esta casa. Mamá, no puede irse. Esta es su casa. Exactamente, hijo. Esta es mi casa. Y prefiero irme libre que quedarme sintiéndome invisible. Mi casa a seguir viviendo como una arrimada en ella. David salió de mi habitación con el rostro serio. Escuché voces en la sala, él y Laura hablando en voz baja, con un tono tenso. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero supe que, por fin, mi hijo empezaba a comprender que esto no era un simple malentendido familiar, sino algo mucho más profundo. A la mañana siguiente, Laura se acercó mientras yo desayunaba. Suegra, David me contó lo que usted escuchó ayer. La miré, esperando. Quiero pedirle disculpas, dijo bajando la voz. No debí hablar así de usted. No, Laura, no debiste pensar así de mí. Tiene razón. Y también con lo de Carmen. Debí haberle preguntado antes de invitarla. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Laura se removió incómoda en su silla. Pues, si quiere, le hablo a Carmen para cancelar. No quiero que canceles nada, Laura. Quiero que entiendas por qué estuvo mal lo que hiciste y que no vuelva a pasar. Sí, ya lo entendí. ¿De verdad? Porque esta es la segunda vez que dices que lo entiendes y la segunda que haces lo mismo. Laura se sonrojó. Es que es difícil cambiar hábitos de años. Lo sé, pero si realmente quisieras cambiar, harías el esfuerzo. Sí, quiero cambiar, suegra. Entonces demuéstramelo. No con palabras, con acciones. Laura asintió y se marchó de la cocina. Pero, dentro de mí, ya no tenía muchas esperanzas de que las cosas cambiaran. Había visto esta película antes. Disculpas, promesas, unos pocos días distintos y luego, lo mismo de siempre. Esa tarde tomé una decisión que llevaba mucho tiempo evitando. Entré a mi habitación, saqué una pequeña maleta del armario y empecé a meter algunas cosas básicas. No mucho, solo lo necesario para unos días. Luego marqué el número de mi hermana Consuelo, que vive en Valencia. Hermana, dije cuando contestó. ¿Me puedes hacer un favor muy grande? Claro, Carmen. Dime qué necesita. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Necesito salir de aquí. Hubo un silencio al otro lado. Consuelo conoce bien la situación. Siempre lo ha intuido entre líneas cuando le contaba mis cosas. Ven cuando quieras, respondió. Sabes que mi casa es tu casa. Gracias, hermana. Llego mañana por la tarde. Al colgar, sentí un alivio que no había experimentado en años. Saber que tenía un lugar donde no me sentiría ignorada me dio una sensación de libertad casi olvidada. Terminé de empacar y escondí la maleta bajo la cama. Esa noche, durante la cena, los observé como si fuera la última vez que los vería en esa mesa. Clara contaba historias de la escuela con la emoción típica de una niña de 5 años. David hablaba sobre un proyecto importante en el trabajo. Laura comentaba sus planes para el fin de semana. Todo parecía normal, como una familia cualquiera cenando junta, pero yo ya no me sentía parte de esa normalidad. Me sentía como una espectadora viendo una obra de teatro en la que ya no quería participar. Suegra, dijo Laura, ¿qué opina de ir el sábado al bautizo de la bebé de mi prima Leticia? Ahí estaba otra vez. Me estaba consultando, pero la forma en que lo dijo dejaba claro que ya había confirmado nuestra asistencia. ¿Ya dijiste que íbamos?, pregunté. Le dije que probablemente sí, pero que tenía que preguntarle a usted. Laura, dije con cansancio. Eso no es consultarme.
Eso es comprometerme y luego pedirme que valide tu decisión. Pero le pregunté, respondió. Sí, después de ya haber dado una respuesta. ¿No ves la diferencia? David suspiró. Mamá, otra vez con lo mismo. Sí, hijo, otra vez con lo mismo. Porque tu esposa sigue haciendo exactamente lo mismo. Laura se veía frustrada. No sé qué más quiere que haga, suegra. Quiero que la próxima vez que alguien te invite a algo que me incluya, les digas que necesitas consultarlo conmigo antes de responder. Y que, si digo que no, digas simplemente eso. Pero van a pensar que es raro. ¿Y qué tiene de raro que una mujer de 68 años no quiera ir a una fiesta? Laura no respondió. No tenía argumento. Lo que no quería era quedar mal con su familia por tener una suegra que no era totalmente sumisa. Está bien, dijo finalmente. La próxima vez haré lo que usted dice. Pero yo ya no le creía. Había escuchado esa promesa demasiadas veces. A la mañana siguiente me levanté temprano, pero esta vez con otro propósito. Preparé el desayuno, dejé lista la comida y ordené la casa como cada día, sabiendo que sería la última vez por un tiempo. Cuando David se fue al trabajo y Laura llevó a Clara al colegio, saqué la maleta de debajo de la cama y la puse junto a la puerta de mi habitación. Luego me senté en mi escritorio y escribí una carta. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de emoción por tomar el control de mi vida. Queridos David y Laura, cuando lean esto, ya no estaré en la casa. No se preocupen por mí. Simplemente necesito tiempo para pensar lejos de aquí. Durante años he intentado ser la suegra y madre perfecta, siempre cediendo por la armonía familiar. Pero ya no puedo seguir así. Laura, me prometiste cambiar, pero las promesas sin acciones no significan nada. David, te amo más que a mi vida, pero tu silencio también ha dolido. Esta es mi casa, pero prefiero estar lejos de ella que seguir sintiéndome como una extraña. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Era hora de irme, en ella. Con amor, pero también con tristeza. Carmen. Doblé la carta y la puse en un sobre con sus nombres. La dejé en la mesa de la cocina, donde sin duda la verían cuando regresaran. Tomé mi maleta y salí de la casa que había sido mi hogar por más de 30 años. Caminé hasta la esquina y paré un taxi. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el conductor. A la estación de autobuses, respondí. Voy a Valencia. Durante el trayecto sentí una mezcla de emociones difícil de describir. Tristeza por dejar mi casa, miedo por lo desconocido, pero, sobre todo, libertad. Libertad verdadera, algo que no sentía en años. En la terminal compré mi billete para el autobús de las 2 de la tarde. Me senté en la sala de espera y observé a la gente. Familias despidiéndose, trabajadores con prisa, jóvenes emocionados con sus mochilas. Me pregunté cuándo fue la última vez que hice algo solo por mí, sin tener que pedir permiso. No pude recordarlo. El viaje duró 4 horas. Vi el paisaje cambiar por la ventana, dejando atrás las calles familiares de Salamanca y acercándome a algo completamente nuevo. A mis 68 años, estaba emprendiendo una aventura que jamás habría imaginado. Consuelo me esperaba en la terminal con una sonrisa y los brazos abiertos. Hermana, dijo abrazándome fuerte. Qué gusto que hayas venido. Gracias por recibirme sin hacer preguntas, le respondí. Las preguntas pueden esperar. Primero vamos a casa, descansas y después hablamos. Su casa en Valencia es pequeña, acogedora, llena de plantas, libros y recuerdos. Vive sola desde que enviudó hace 5 años y ha convertido ese lugar en un refugio de paz. Me instaló en la habitación de invitados, con una ventana que da a un jardincito lleno de flores. ¿Sabes qué?, me dijo mientras me ayudaba a desempacar. Hacía años que no tenía compañía en casa. Esto me va a venir bien. Esa primera noche hablamos hasta muy tarde. Le conté todo sin omitir detalles. Ella escuchó sin interrumpir, con esa calma suya. Hermana, dijo al final. ¿Por qué aguantaste tanto tiempo? Porque pensé que tenía que hacerlo. Que si cedía lo suficiente, todo mejoraría. Pero no fue así. ¿Sabes cuál fue tu error?, preguntó Consuelo. Confundiste ser buena con ser tonta. Sus palabras me atravesaron como un rayo de claridad. Tenía razón.
Había confundido amor con sumisión. Y esa noche, en Valencia, supe que había dado el primer paso para recuperarme a mí misma. Al principio me sentía culpable por no estar haciendo nada productivo, pero Consuelo me ayudó a entender que descansar también es productivo, que cuidarme a mí misma también importa. Carmen me dijo una mañana mientras desayunábamos en su jardín: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te gustaba? Me quedé en silencio largo rato. No me acuerdo, respondí al fin. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarte? Leer, coser, caminar por el parque, ir al cine. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Porque no tenía tiempo. Primero tenía que cuidar a David, luego la casa, luego a Laura y a Clara. ¿Y quién te cuidaba a ti? No supe qué decir. Nadie me había cuidado nunca. Yo era la que sostenía todo. Hermana, dijo Consuelo, tomando mi mano, tienes 68 años. Si llegas a los 90, te quedan 22 años de vida. ¿Los vas a gastar cuidando a gente que no te valora o viviendo por ti? Esa pregunta me persiguió durante días. 22 años. Una eternidad para desperdiciar o para empezar de nuevo. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar. David me llamaba varias veces al día, primero enfadado, luego preocupado, después casi suplicando. Laura también me llamó llorando, pidiendo perdón, prometiendo cambios, pero yo no estaba lista para esas conversaciones. Cada vez que sonaba, lo dejaba vibrar en la mesa. Consuelo nunca me presionó. Cuando estés lista, me decía, sabrás qué hacer. Una semana después de llegar a Valencia, contesté una llamada de David. Mamá, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. ¿Dónde está? Estoy bien, hijo. Con Consuelo. ¿Por qué se fue así? ¿Por qué no nos dijo nada? Porque si lo hacía, me habríais convencido de quedarme. Y necesitaba irme. Mamá, regrese. Vamos a hablar, a arreglar las cosas. ¿Qué cosas vais a arreglar, David? Todo lo que le molesta. No estoy molesta, hijo. Estoy cansada. Cansada de no ser respetada en mi casa. Mamá, Laura está arrepentida. ¿Cuántas veces me has dicho eso ya? Pregunté. David guardó silencio. No está arrepentida de cómo me ha tratado, sino de las consecuencias, añadí. Y eso no es lo mismo. Mamá, ¿cuándo va a volver? No lo sé, hijo. Tal vez nunca. No puede decir eso. Es su casa, es su familia. Exactamente. Es mi casa, y decido si quiero vivir en ella o no. Después de esa conversación, las llamadas se fueron espaciando. David empezaba a entender que no iba a volver solo porque él lo pidiera. Pasaron 2 semanas. Me acostumbré a la tranquilidad de la casa de Consuelo, despertarme sin prisas, desayunar en paz, leer libros olvidados y recordar que también tengo una vida propia. Caminaba por el parque cercano, ayudaba a Consuelo con algunas cosas de la casa, pero solo porque quería, no porque fuera mi obligación. Por primera vez en décadas me sentía completa, no como una extensión de las necesidades de otros. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín de Consuelo, mi hermana se acercó con expresión seria. Carmen, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? David me llamó. No a ti, a mí. Me quedé inmóvil con la regadera en la mano. ¿Qué te dijo? Que te convenza de regresar. Dice que Laura está muy mal, que Clara pregunta por ti todos los días, que no sabe qué hacer. ¿Y tú qué le dijiste? Que no iba a convencerte de nada. Eres una mujer adulta y decides por ti misma. Gracias, le dije con un nudo en la garganta. Pero también le dije otra cosa. Que si realmente quiere que vuelvas, no basta con pedir perdón. Tiene que demostrarlo con hechos. ¿Y qué respondió? Me preguntó qué tipo de acciones. Le dije que eso debía descubrirlo él solo. Esa noche me costó dormir. Por primera vez desde que me fui, sentí la ausencia de mi casa, de mi recámara y sobre todo de Clara. Ella no tenía culpa de nada. La nostalgia era fuerte, pero sabía que no podía regresar solo por extrañarla. Si volvía, debía ser porque todo iba a cambiar de verdad. Al día siguiente, Consuelo y yo fuimos al centro de Valencia a caminar. Mientras tomábamos café en una terraza frente a la catedral, me preguntó, Carmen, ¿tú quieres volver a tu casa? Sí, respondí sin dudar, pero no a la misma situación. ¿Y si las cosas no cambian?
¿Y si Laura vuelve a lo mismo? Entonces me vuelvo a ir, pero esta vez para siempre. Consuelo sonrió. Esa es la actitud. Ya no eres la Carmen que aguanta todo. Eres la Carmen que elige. Esa noche llamé a David. Mamá, qué bueno que me llama. He estado pensando, tal vez regrese, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, quiero que Laura me escriba una carta a mano, explicando qué hizo mal y cómo piensa cambiar. Hubo silencio. Está bien. Se puede hacer. Segundo, quiero que busquéis vuestra propia casa. ¿Qué? Mamá, ¿por qué? Porque os quiero, hijo, pero ya no quiero vivir con vosotros. Me gusta vivir sola, tener mi espacio. Mamá, eso no es justo. ¿Sabes que no fue justo, David? Que durante 2 años tu esposa me tratara como una empleada doméstica gratuita en mi propia casa, y tú lo permitiste. Sentirme como una extraña en el lugar que yo construí. Mamá, dijo David, no, hijo, ya tomé mi decisión. O aceptáis mis condiciones o me quedo aquí en Valencia y busco mi propia casa. ¿Haría eso de verdad? Preguntó él con voz temblorosa. Sí, respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida lo decía completamente en serio. Después de colgar, me invadió una tranquilidad extraña. Por primera vez en años, yo tenía el control. Por primera vez en años, mis decisiones importaban. Consuelo me abrazó. Estoy orgullosa de ti, hermana. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que deberías haber hecho hace mucho. Y pase lo que pase, ya ganaste. ¿Por qué? Porque ya no eres la misma mujer que se fue hace 3 semanas. Ahora eres una mujer que sabe lo que vale y no acepta menos. Tenía razón. Pasara lo que pasara, ya había recuperado mi voz, mi dignidad y mi poder de decisión. 3 días después de hablar con David, llegó por correo una carta dirigida a mí. Consuelo me la entregó con una sonrisa curiosa. Es de Salamanca, dijo. Letra de mujer. Reconocí la caligrafía de Laura en el sobre. Me senté en el jardín con una taza de té y abrí la carta con manos temblorosas. Querida Carmen, comenzaba, noté que por primera vez en años no me llamaba solo suegra, sino por mi nombre. No sé por dónde empezar, porque reconocer que he estado equivocada durante tanto tiempo me da vergüenza. Pero usted se merece una explicación honesta. Cuando David y yo llegamos a su casa, yo estaba embarazada y asustada. No teníamos dinero ni un lugar a donde ir. Usted nos abrió las puertas sin dudar. En lugar de agradecer, empecé a sentir resentimiento porque no era mi casa. Me costaba aceptar que, aunque vivíamos allí, seguía siendo su hogar, su espacio, sus reglas. Me comporté como si tuviera derecho a cambiar todo para que se pareciera a mí, y confundí su silencio con debilidad. Nunca pensé que usted callaba para mantener la paz. Hablé de usted con mis amigas como si fuera una carga, cuando en realidad nos sostuvo a todos. Cuando se fue, pensé que era un berrinche pasajero, pero con cada día entendí todo lo que hacía y que yo daba por sentado. Clara llora por usted todas las noches. David está callado y triste. La casa se siente vacía sin usted. Al terminar de leer, tenía los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que Laura escribía algo desde la verdad. Pero lo que más me duele es haber perdido la oportunidad de tener una relación genuina con usted. En lugar de tratarla como la mujer sabia y generosa que es, la traté como un obstáculo para mi comodidad. Sé que pedir perdón no es suficiente, porque ya lo hice antes. Y volví a fallar. Sé que debo demostrar con acciones que he cambiado realmente. Por eso quiero decirle que David y yo ya hemos empezado a buscar nuestra propia casa. Encontramos un piso pequeño pero bonito. Y aunque va a ser difícil económicamente, sabemos que es lo correcto. Necesitamos ser una familia independiente y usted necesita recuperar su paz y su espacio. Si decide volver, no será para vivir con nosotros, sino para recuperar su hogar, su vida, su tranquilidad. Nosotros iremos a visitarla cuando usted quiera, como debe ser entre personas que se respetan. También quiero prometerle algo, aunque sé que mis promesas ya no pesan tanto. Si algún día me da otra oportunidad, la trataré como merece, con respeto, cariño y la gratitud que siempre debí mostrarle. No sé si me perdonará ni si querrá regresar,
pero necesitaba que supiera que finalmente he entendido todo lo que hice mal. La extrañamos mucho. Con cariño y arrepentimiento verdadero, Laura. PD. Clara le hizo un dibujo. Dice que es usted regando sus flores favoritas. Dentro del sobre había un dibujo hecho con crayones. Una figura de pelo gris sonreía junto a un grupo de flores de colores. Abajo, en letras torcidas de niña, decía: «Te amo, abuela. End of two». Me quedé mucho tiempo sentada en el jardín con la carta en las manos y lágrimas cayendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino una mezcla de alivio, esperanza y un suave dolor por el tiempo perdido. Consuelo se acercó y se sentó a mi lado. «¿Buenas noticias?», preguntó suavemente. «Creo que sí», respondí, pasándole la carta. La leyó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Esta carta es muy diferente a las disculpas que te había dado antes», dijo al terminar. «Sí, esta vez parece que realmente entendió», respondí. Esa noche llamé a David. «Hijo, recibí la carta de Laura. ¿Qué le pareció?». «Honesta, diferente. Mamá, ella ha cambiado. Estos días sin usted han sido muy duros. ¿Es cierto que están buscando piso?». «Sí, ya vimos varios. Hay uno que nos gusta, pero necesitamos el enganche. 50.000 euros. Estamos ahorrando, pero nos llevará meses». Me quedé pensando. No era una cantidad imposible para mí. «Hijo, si yo les presto ese dinero, ¿cuándo podrían mudarse?». «¿Nos lo prestaría?», preguntó sorprendido. «Depende». «¿Cuándo se mudarían?». «En 2 semanas, mamá». «En cuanto tengamos el dinero, podemos firmar el contrato», dijo David. «Está bien. Les voy a prestar el dinero». «Mamá, muchas gracias, pero ¿eso significa que va a regresar?». «Significa que voy a volver a mi casa cuando vosotros ya no estéis viviendo en ella». «¿Y nosotros cuándo la vamos a ver?». «Cuando yo quiera recibiros. Cuando vosotros me invitéis a vuestra casa, como una familia normal». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Mamá, usted ya no nos quiere. Os quiero más que a mi vida, David, pero ya no quiero vivir con vosotros. Hay una gran diferencia». «¿Por qué?». «Porque he descubierto que me gusta tener mi propio espacio, tomar mis propias decisiones, vivir a mi ritmo, y porque he aprendido que amor y respeto no son lo mismo». «¿Nos respeta?». «Os respeto como adultos independientes, y espero que vosotros hagáis lo mismo conmigo». Después de colgar, le conté a Consuelo mi decisión. «¿Estás segura de que quieres regresar?», preguntó. «Estoy segura de que quiero regresar a mi casa. Lo que no sé es si me voy a quedar». «¿Qué quieres decir?». «Que si las cosas no funcionan, ya sé que tengo opciones. Puedo volver aquí contigo, buscar otro piso o simplemente hacer lo que me dé la gana». Consuelo sonrió. «Esa es la diferencia. Antes regresabas porque no tenías opción. Ahora regresas porque quieres, sabiendo que puedes irte cuando quieras». «Exacto». Los siguientes días fueron de preparativos. Transferí el dinero para el enganche del piso de David y Laura. Empaqué mis cosas, compré regalos para Clara y sobre todo planeé mi nueva vida con Consuelo. «Hermana», le dije, «cuando vuelva, quiero que todo sea distinto. No solo con David y Laura, sino en mi vida». «¿Qué quieres cambiar?». «Quiero tener pasatiempos, hacer amigas, viajar de vez en cuando, vivir para mí». «Eso suena maravilloso. ¿Me vas a ayudar?». «Por supuesto, siempre». El día de mi regreso a Salamanca, David me recogió en la estación. Se le notaba nervioso. «Mamá, qué bueno que ha vuelto». «Hola», hijo, le respondí abrazándolo. «¿Cómo se siente?». «Bien. Diferente, pero bien». Durante el camino, me habló de su nuevo piso. Cuando llegamos a mi casa, la encontré ordenada y limpia, como si hubieran querido recibirme bien. Laura salió con Clara. Mi nieta corrió hacia mí gritando: «Abuela», y me rodeó el cuello con sus brazos. «Te extrañé mucho», abuela susurró. «Yo también». «Mi amor», le respondí con lágrimas en los ojos. Laura se acercó con cara de nervios. «Suegra, doña Carmen, qué bueno que ya está en casa». «Regresó», dijo Laura con una mezcla de nervios y alivio. «Hola», Laura, respondí cordialmente, aunque sin demasiada efusión. «¿Recibió mi carta?». «Sí, la recibí».
Gracias por tomarte el tiempo de escribirla. ¿Y qué le pareció? Muy honesta. Se nota que pensaste bien cada palabra. Laura suspiró aliviada, aunque sus manos delataban nerviosismo. Doña Carmen, ¿podemos hablar en privado? Claro, Die. Fuimos a la sala y nos sentamos frente a frente. Clara se había ido a jugar a su cuarto y David estaba en la cocina preparando café. Doña Carmen, comenzó Laura, todo lo que puse en la carta es verdad. Realmente entendí lo mal que me comporté con usted. Me alegra escuchar eso, Laura. Y también quiero que sepa que aunque nos vamos a mudar, no es porque no queramos estar con usted. Es porque entendimos que usted necesita su espacio y nosotros debemos aprender a ser independientes. Eso está muy bien, respondí sinceramente. ¿Usted nos va a perdonar? ¿Podremos tener una relación normal? Preguntó con los ojos húmedos. La observé en silencio. Era sincera. Estaba arrepentida, pero yo sabía que perdonar no era lo mismo que olvidar. Laura, dije, el perdón no es algo que se da una vez y ya. Se construye día a día, con respeto y acciones. Si me preguntas si hay esperanza, te digo que sí. Estoy dispuesta a intentarlo. Si tú también lo estás. Sí, doña Carmen, quiero intentarlo. Pero tiene que ser distinto esta vez. No volveré a ser la suegra que todo lo aguanta. No. Esta vez quiero que sea la Carmen que dice lo que piensa y defiende lo que quiere. Sus palabras me sorprendieron gratamente. Por primera vez comprendía que una mujer con carácter no es una amenaza, sino alguien digno de respeto. Los 2 días siguientes fueron tranquilos. Laura y David empacaron sus cosas con ayuda de Clara, que estaba emocionada con su nueva habitación. Yo ayudé cuando me lo pidieron, pero sin intervenir como antes. Al llegar la mudanza, sentí tristeza y también alivio. Abuela, dijo Clara abrazándome, ¿me vas a visitar en mi nueva casa? Por supuesto, mi amor. Y tú también puedes venir aquí cuando quieras. Laura se acercó con lágrimas contenidas. Gracias por todo, doña Carmen. Por el dinero, por otra oportunidad, por todo. De nada, Laura. Cuídense mucho. ¿Nos puede visitar el domingo para comer? Preguntó con una sonrisa. Me había consultado, no informado. Me encantaría, respondí. David fue el último en despedirse. Mamá, ¿va a estar bien sola? Voy a estar mejor que bien, hijo. Perfecta. Y si necesito algo, te llamaré. Pero necesitar ayuda no es lo mismo que necesitar que me cuiden todo el tiempo. Lo sé, mamá. Ya entendí. Usted no es una viejita indefensa. Es una mujer fuerte que puede cuidar de sí misma. Exacto, le respondí. Y me alegra que por fin lo hayas entendido. Cuando se fueron, me quedé en la puerta viendo cómo el coche desaparecía al final de la calle. Por primera vez en muchos años, estaba completamente sola en mi hogar. Cerré la puerta y caminé lentamente por cada habitación. Todo parecía distinto, más amplio, más silencioso, pero también más mío. Aquella noche preparé una cena solo para mí. Comí a la hora que quise, lo que quise, viendo el programa de televisión que me apetecía. Luego me di un baño largo, me puse mi pijama favorita y me senté en el sofá con un libro entre las manos. No había ruido, ni voces, ni interrupciones. Solo silencio, paz y la hermosa sensación de estar en casa conmigo misma. El domingo fui a comer a casa de David y Laura. Su nuevo piso, en el barrio de Garrido, era pequeño pero acogedor. Se notaba el esfuerzo por hacerlo un hogar. Laura había preparado mi comida favorita y durante toda la comida se comportó de una manera diferente. Me preguntaba mi opinión sobre todo. Me contaba anécdotas de su trabajo. Incluso me pidió consejos sobre cómo organizar el salón. Pero lo más importante es que me trató como a una invitada respetada, no como a una presencia tolerada. Clara me enseñó su nueva habitación. Había colgado el dibujo que me hizo en la pared junto a sus juguetes. ¿Te gusta, abuela?, preguntó. Me encanta, mi amor. Se nota que la has decorado con mucho cariño. ¿Puedo ir a dormir a tu casa el viernes?, dijo con ilusión. Miré a Laura, que asintió con una sonrisa. Si tu madre dice que sí, a mí me encantaría, le respondí. Esa tarde, al regresar a mi casa, sentí una satisfacción inmensa. Había conseguido lo que parecía imposible,
mantener a mi familia cerca sin perder mi libertad. Los meses siguientes fueron de aprendizaje para todos. Laura y yo construimos poco a poco una relación nueva, basada en respeto y no en obligación. David aprendió a valorar a su madre como la mujer independiente que soy, no como una extensión de su vida. Y yo aprendí que nunca es tarde para cambiar el rumbo. A mis 68 años descubrí que puedo amar sin someterme, ayudar sin anularme y ser madre sin dejar de ser Carmen. Hoy, cuando veo a otras mujeres de mi edad aguantar por miedo o costumbre, les digo lo que aprendí. Nunca es tarde para decir no y empezar a vivir con dignidad, para poner límites, para exigir el trato que merecemos. A veces, la palabra más poderosa que se puede pronunciar no es sí por compromiso, sino no por dignidad. 6 meses han pasado desde que Laura y David se mudaron a su propio piso. Han sido los meses más tranquilos y felices de mi vida. Me despierto cuando mi cuerpo lo decide, no cuando alguien me necesita. Preparo mi café fuerte con canela, me siento en mi jardín y veo cómo el sol ilumina las ramas del limonero mientras escucho a los pájaros cantar. He recuperado costumbres que había abandonado sin notarlo. Leo cada tarde, riego mis plantas con paciencia, cocino solo cuando me apetece y, si no quiero cocinar, simplemente no lo hago. La semana pasada, doña Teresa, mi vecina, me dijo: «Carmen, se la ve distinta, más usted misma». Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo me siento Carmen, no solo la madre de David, ni la suegra de Laura, ni la abuela de Clara. Soy todo eso, sí, pero también soy yo. Ayer sonó el teléfono. Era Laura. Doña Carmen me dijo con esa voz respetuosa que ahora utiliza conmigo: «¿Cómo está?» «Muy bien, Laura. ¿Y vosotros?» «Bien. Queríamos preguntarle si este domingo podemos ir a comer. Hace semanas que no la vemos». Me gustó que preguntara y no diera por hecho. «Claro, me encantaría», respondí. «Lo que usted cocine está perfecto. Nosotros llevamos el postre». Guardo esas pequeñas cosas porque muestran el cambio real. Antes, las visitas familiares eran una obligación que me agotaba. Hoy, son encuentros que elegimos compartir. Clara sigue viniendo a dormir conmigo cada 15 días. Hacemos galletas, vemos películas y hablamos de todo. Ya no soy su niñera obligada. Soy su abuela porque quiero serlo. Hace un mes vino Consuelo a pasar una semana conmigo. Cocinamos juntas, recordamos nuestra infancia y reímos hasta tarde. Fue un recordatorio hermoso. Puedo disfrutar la compañía sin perder mi autonomía. También conocí a Mercedes, una vecina que vive sola, y me dijo algo que me marcó. «No soy testaruda, doña Carmen. Soy digna». Tenía razón. Hoy, a mis 68 años, vivo la vida que yo elijo, no la que otros esperan. El silencio de mi casa ya no es soledad, es paz. Cuando David, Laura y Clara vienen a comer, me encuentran tranquila, fuerte y en mi propio centro. Los recibo con amor, pero también con límites claros, porque descubrí que el amor verdadero no exige desaparecer, exige respeto, y esa es mi mayor victoria.